Reflexiones, un espacio para destacar algunos temas puntuales sobre la Biblia, la vida y el quehacer cristiano. Con todos ustedes, el doctor Joselman Mirabal, teólogo, escritor y exégeta bíblico. Reflexiones. Decimos entonces que hoy es domingo 21 del mes de noviembre de 2021 y estamos en el mes de la familia, y en el día de hoy vamos a tocar un tema sobre una virtud llamada tolerancia. Una virtud llamada tolerancia. La dinámica que vamos a hacer va a ser bien activa. Hemos regado unos 15 papelitos que tienen unas frases, que en la medida que yo voy avanzando, yo le voy a ir solicitando el que tiene la frase 1, el que tiene la frase 2, y así vamos avanzando en esa dinámica. Lo primero que tenemos aquí es que, antes de entrar a ese pasaje, que está en Gálatas 5:13 al 15, hay un pensamiento de alguien que dijo, y ustedes lo tienen en la hojita, pensamiento. Alguien dijo: la virtud de la tolerancia es vital para la armonía con los demás. Si queremos estar en armonía con los demás, tenemos que ser tolerantes. Y en el transcurso de esta exposición yo voy a decir cosas porque lo voy a usar como ejemplo, como sociodrama, como parte de la dinámica, para que lo que yo estoy diciendo aterrice, porque lo que yo quiero decir hoy, lo voy a decir, yo quiero que le llegue a la mente y el corazón de todos los que están aquí presentes. Y que usted medite en eso, usted se vaya hoy meditando sobre ese asunto, porque considero vital este tema. Entonces, la pseudo o falsa tolerancia basada en la indiferencia, la resignación y el interés personal lleva a situaciones de no conflicto, pero nunca a la verdadera paz basada en el orden y la justicia. Este pensamiento lo vi interesante porque mantiene un equilibrio, porque una cosa es tolerar y otra hacerse el chivo loco. Bueno, son dos cosas diferentes. ¿Ok? Y ese equilibrio tenemos que tenerlo en sentido general como iglesia, como familia que somos, en sentido general, y eso es muy importante. Ahora, este pasaje, señores, que ustedes lo tienen ahí también, este pasaje es interesantísimo porque también mantiene ese equilibrio, porque mire cómo dice Gálatas, le dice Pablo a los Gálatas 5:13 al 15. Porque vosotros, hermanos, mire que hay coma y coma. Eso tiene la lengua española, eso tiene su significado. A libertad fuisteis. ¿A qué fue que fuimos llamados? Fuimos llamados a libertad. Fuimos llamados a libertad. O sea, el evangelio, la familia, en sentido general, no es una cárcel. No lo es. Ahora bien, ¿qué dice Pablo? Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. ¿Qué quiere decir eso de ocasión? Bueno, como motivo, como insumo, como ingrediente, como alimento. Y cuando Pablo habla de la carne, entonces tenemos que irnos al mismo Gálatas más adelante, ¿verdad? 5 y tanto, cuando él habla de los frutos de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son esto, aquello y lo otro. Ya ustedes saben eso. Si no, servíos. ¿Por qué? Por amor. Y aquí está la palabra clave, y será una palabra clave durante todo el transcurso.
¿Por qué yo lo voy a tolerar a usted? Por amor a Cristo. ¿Por qué usted me tiene que tolerar a mí? Por amor a Cristo. No porque yo me lo haya ganado. Porque si usted me va a pasar algo a mí, entonces no es tolerancia, es aceptación de lo que yo hago o digo. Como vamos a ver más adelante, tolerancia tiene que ver con aquello que realmente me incomoda. Se tolera cuando es algo que incomoda realmente. Si no, entonces nada, no es eso. Por amor que los unos. Cuando yo leo a Juan, yo hallo que Juan es el tipo más extremo que hay en el Nuevo Testamento hablando de eso. Porque él dice que si no nos amamos unos a los otros, eso es... El que no ama a su hermano es un criminal, dice él en una parte. Si usted no me ama a mí, usted es un criminal, dice Juan. Yo hallo que es una posición extrema. Pero Juan, señores, Juan se caracterizó en sus escritos por el tema del amor entre los creyentes. Y amén de que yo te diga, yo te amo, nos amamos, aquí nos saludamos, hasta nos damos un abrazo, eso es una cosa. Y otra cosa es la realidad cuando vienen los momentos donde no estamos de acuerdo en algún tema y que usted tiene que continuar amándome. Aleluya. Porque son como los esposos, ¿verdad? Cuando todo va bien, cuando está todo en boga. Porque alguien dijo, el dinero no da la felicidad, pero crea una sensación tan próxima. Y es que realmente cuando hay recursos, mire, muchas cosas se resuelven, no todo. No es verdad que el dinero resuelve todo, pero resuelve muchas cosas. Porque muchas de las incomodidades y de las exigencias, de las demandas, de las parejas, de los hijos con los padres y demás, tiene que ver con dinero, Tiene que ver con, vamos a estar claros, tiene que ver con dinero, Si el dinero tuviera ahí, los recursos y los movimientos, usted tuviera todo el mundo contento. Aleluya. Vamos a estar claros. Y son familia y todo lo demás, y nos queremos y todo, pero... El reverendo Gravito decía una frase que a mí se me quedó, que cuando no hay comida, hasta la santidad peligra. Y la Biblia dice que no permitirá, Dios no permitirá que la vara de la iniquidad prevalezca en lo justo. No sea que estos... Dios no te va a llevar a un punto, porque Dios sabe que si se te cierran todas las puertas, ¿para dónde tú vas? Para donde se te abra. Vamos a estar claros, Dios está claro en eso. Ahora bien, todo eso está muy bien, porque toda la ley dice, en esta sola palabra se cumple. ¿Amarás a quién? ¿Y cuál es mi prójimo? Le preguntaron a Jesús. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Le ilustró a quién? A un hombre que venía caminando y vino alguien y lo ayudó. Ese alguien que ayudó a ese alguien que lo llevó a un sitio y le dijo, yo cubro todo, ¿era familia de esa persona? No. Entonces se supondría que mucho más sería con lo que son nuestras familias, ¿verdad que sí? Tendríamos que hacerlo mucho más con aquellos que decimos que amamos. Ahora bien, el verso más, yo diría que el que aterriza, que yo digo que aquí Pablo dijo, bueno, aquí Pablo se la botó, dice, pero si os mordéis, si ustedes se viven mordiendo uno a otro, y os coméis unos a otros, porque vamos a hablar claro aquí entre nosotros, usted se ha comido a muchos aquí. Y a usted se lo han comido también. Por eso me gusta Eclesiastés 7:22. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan.
para que no escuche a tu siervo cuando diga mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. A veces nos sentimos mal cuando el otro habla de nosotros, pero tú también has hablado. Y entonces, ¿qué es lo que se necesita ahí? Tolerancia. Aguante. La tolerancia tiene dos brazos fundamentales: la paciencia y la perseverancia. Son los dos brazos fuertes de la tolerancia: la paciencia y la perseverancia. Si usted no tiene paciencia y perseverancia, no podrá ser tolerante. Son dos columnas. Mirad entonces, mirad también que no os consumáis unos a otros. ¿Usted cree que es nuevo el problema entre los hermanos en la iglesia? Eso no es nuevo, señores. Lo que tiene que nosotros como iglesia, cada cierto tiempo, tenemos que hablar de estas cosas para regular el comportamiento de los unos con los otros. Tenemos que vivirlo hablando, porque a veces, señores, uno oye cosas de gente que uno dice, pero fulano que tiene tanto tiempo en el evangelio. No, es que esto no tiene que ver con tiempo, señores. Esto no tiene que ver con, incluso hasta con grado de formación. En cualquier momento nosotros nos llega una etapa de intolerancia que de una u otra manera tenemos que vigilarla. Nosotros tenemos que vigilar nuestro comportamiento, porque posiblemente nos estemos entonces entrando a una dimensión que no es correcta. Yo quisiera que el que tiene la frase 1 me la lea, y si la puede traducir en su palabra, mejor. Te la lee y si, ¿qué usted entendió de eso? Vamos a ver. Alguien dijo, todos nos hemos considerado mejores que los demás. No, repítalo de nuevo para que los demás escuchen. Gracias, Alguien dijo, Anata. todos nos hemos considerado mejores que los demás. Y lo que es aún peor, hemos excluido de nuestro grupo a todos aquellos que no pensaban igual. Les hemos hecho daño. Eso es un pensamiento, hablando de la intolerancia. ¿Qué usted entiende sobre eso? Pero díganos lo que usted entendió. Vamos a hacer esto dinámico. Ajá. En la iglesia, de acuerdo a la iglesia, hay personas Ajá. que en su anillo de conciencia Ajá. incluyen a los que no piensan igual. Sí. Lo alejan. Vale. Porque no pienso igual que tú, porque tenemos diferencias, ideales diferentes, tú no puedes ser parte de nosotros. Los grupismos dividen la iglesia. ¿Usted sabía eso? Hay gente que se creen más santos que todo el mundo y no se juntan con los que no son santos como ellos. Con los que no oran igual que ellos. No. Eso es tu hermano. Si tú te crees santo, santifícalo. Lo que pasa es que también hay grupos que se arman en la iglesia que andan en cosas que ellos saben que no son correctas. Y por eso se mantienen en un círculo ahí y no admiten que nadie entre ahí. Entonces son cosas que se dan que hay que tomarlo muy en cuenta. Ahora bien, a manera de introducción, nosotros decimos aquí que la tolerancia se requiere en todos los ámbitos de la actividad humana. Pero en la práctica, la discusión se centra en el ámbito moral mayormente. En el ámbito moral. La tolerancia se necesita en la iglesia. La tolerancia se necesita en la escuela. La tolerancia se necesita en la familia. Especialmente los padres con los hijos. Se refleja mucha intolerancia entre los padres con los hijos por muchas situaciones que se dan. Porque aquí en las últimas 2 semanas se ha estado hablando temas muy interesantes y yo lo he escuchado con detenimiento porque lo veo que son muy buenos. Siempre hay cosas que se escapan, como por ejemplo el hecho de que el malestar entre la pareja, las parejas tienden a pagar con los hijos.
Descargan con los hijos y eso hay que tener cuidado. Mire, hay padres que le dan unas pelas a los hijos y lo que están diciendo es: yo quisiera dárselo a mi pareja, pero como no se lo puede dar a la pareja, ¿a quién agarra? ¿A quién se la da? Al más chiquito, porque la soga se corta por lo más débil, dice. Por eso los padres tienen que vigilar eso de la tolerancia con los hijos, de forma tal de que no se produzca ese problema. Incluso en las actuales discrepancias religiosas, antes que sobre aspectos doctrinales, giran en torno en menor permisividad que tenga en los asuntos morales, en la práctica moral, más que doctrina. Ahora bien, es necesario destacar que la tolerancia se da únicamente respecto del mal, respecto de lo que te molesta, ya lo dijimos ahorita. Pues la verdad y el bien no son objeto de tolerancia, sino de adhesión y de beneplácito. Si el hermano canta como a mí me gusta, yo no lo estoy tolerando. Yo lo estoy haciendo mío, lo estoy recibiendo como beneplácito. Ahora, si el hermano canta como a mí no me gusta, porque desentona, o porque la canción es muy vieja, o porque la canción es muy nueva, porque los dos extremos tienen a veces cierto rechazo, porque la iglesia está compuesta de varias generaciones, señor. El pastor y yo somos de la generación de Julia Javier, de Estanislao Marino. Cuando nosotros escuchamos esas canciones, de una vez como que no. ¿Usted me está entendiendo? Como que no. ¿Usted me entiende? Pero si es un reggae, una cuestión de esto de ahora, ya uno como que... Ay. ¿Qué tengo yo que hacer? Tolerar. Por eso yo estoy de acuerdo que en las iglesias, en la programación, se hagan diversas actividades que mantengan el equilibrio. Por ejemplo, un día vamos con canciones del ayer. Vengan, bueno, los de hoy no van a ir, pero los de ayer se van a sentir ese día. Ya usted sabe. Y luego vamos con canciones de hoy. Y ya usted sabe el ruido que va a haber aquí, el movimiento. Así que usted se aguanta. La cara de se controla su impulso, lo que sé yo qué. O simplemente no va. Pero el no ir es una mala señal. Es una mala señal. Porque usted quisiera que fueran cuando usted... Porque eso igual que lo que le gusta hablar mucho. Lo que le gusta hablar mucho quiere que la gente le escuche. Pero así como usted lo han escuchado, usted también tiene que sentarse a escuchar. Cuando yo tengo el privilegio y me dan la oportunidad, yo traigo predicadores. Olvídese, yo no traería un predicador aquí que a mí no me agrade. No lo voy a traer, que no tenga una línea dentro del pensamiento mío. No lo voy a traer. Nunca. ¿Usted me entiende? Ahora, cuando aquí traen esos predicadores que a mí no me gustan y yo tengo que sentarme ahí, yo me lo aguanto, Yo me lo aguanto. Yo lo tolero. Lo tolero, no es mi estilo. El tipo es un desorden y comenzó por aquí, terminó en otro sitio, no sé. No tiene una lógica, no tiene... Y al final no sabemos de qué fue que habló, porque habló de todo menos de una cosa. Porque hay predicadores que a la hora de hablar, para alardear y destacar que ellos saben mucho, hablan de todo. Pero entonces la gente al final tú le preguntas de qué hablaron. Bueno, y no saben exactamente de qué decir. Entonces eso también pasa. Ahora bien, ¿qué es la tolerancia? Y ahora yo quiero que usted vaya a su hoja y alguien que me lea entonces el primero y el segundo párrafo que está ahí, por favor. Micrófono, ¿dónde está mi asistente? Allá. Dale para acá, ajá, dale para acá. Aquí está Gabriel y... Léame esos dos párrafos. Yo quiero que nos vayamos con detenimiento, porque definitivamente
Quiero que quede bien claro el tema. Vamos. Por tolerancia se entiende la aceptación condicional, no interferencia con las creencias, acciones o prácticas que se consideran erradas o equivocadas, pero que aún así son aceptables. Aquello que tolero debe ser algo con lo que no estoy de acuerdo, considero equivocado o errado, o que en algún sentido me perjudica. El segundo párrafo. Sin este componente de rechazo no es posible hablar de tolerancia, ya que no tiene sentido tolerar aquello que ni siquiera rechazo. En realidad, la tolerancia no es un fenómeno estable, sino que puede cambiar y presentarse de manera gradual. Y esto de que puede presentarse de manera gradual, tenemos que entenderlo en su justa dimensión. ¿Por qué? Porque la capacidad de aguante, de soporte, es algo que se cultiva con el tiempo. O sea, viene como parte de la madurez. Y yo quiero decir en esta mañana que si nosotros nos pusiéramos en el lugar de nuestro pastor, le daríamos una manita. ¿Usted sabe lo que tiene que aguantar ese hombre? La cantidad de tolerancia que tiene que tener, bregando con tantos intereses, porque aquí hay muchísimos intereses encontrados. Por eso yo respeto, porque yo he sido pastor, yo respeto la labor de un pastor. Porque el pastor tiene que brigar con tantos intereses y tratar de ver cómo uno que otro. Y entonces, ¿qué pasa? Eso en sentido general. ¿Qué pasa con el pastor de nosotros? Ojo, que el pastor de nosotros no es un pastor clásico general. El pastor de nosotros es como un papá. Es como un papá. Entonces, ¿qué pasa? Que como es como un papá, porque una cosa trae la otra, como es como un papá, hay miembros de la iglesia que le hablan, ¿cómo que? Como que es su papá. ¿Y cómo le hablan muchos hijos a su papá? A veces. Y él tiene que aguantarse eso. Usted ve la cantidad de irrespeto que nosotros... ¿Por qué? Porque es como un papá. Esta es una iglesia madura. Esta no es una iglesia nueva. Aquí tenemos gente nueva, pero esta es una iglesia madura. Y los líderes y miembros de esta iglesia tienen que saber que ese Señor que está ahí, que el Señor no lo va a tener hasta que Él quiera. Amén. Mientras esté con nosotros tenemos que ayudarlo. No crearle situación, no le lleve al pastor todas las situaciones. Por eso yo a veces le doy al mismo pastor el voto de creencia de que hay cosas que él no las sabe, que pasan. No, yo no sabía, yo lo creo. Y es que no tiene tampoco por qué saberlo, porque sería demasiada carga. Es demasiada carga para el pastor, para cualquier persona. Y en eso nosotros tenemos que crear conciencia. Nosotros somos maduros. Si tenemos diferencia entre nosotros, vamos a resolverla. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a los discípulos? Cuando ustedes tengan problemas con alguien, no deje que lo lleven al alguacil, porque si lo llevan al juez y lo llevan al alguacil, lo van a meter preso. Mire, la mejor pelea es la que no se echa. ¿Usted quiere ganar un pleito? No lo eche. Ya lo ganó. Ya lo ganó. Oiga, en un pleito no hay ganancia para nadie, porque todos los pleitos y conflictos que traen toda la que viene, al final, ¿usted sabe dónde se resuelve? En la mesa del diálogo. Pero ya hay muertos, hay bajas, hay un montón de cosas, y ahí termina. Esa es la historia de la historia de la realidad de los conflictos. Todo termina en una mesa. ¿Para qué llegar tan lejos? ¿Para qué llevar una situación tan lejos? Si podemos llegar a un punto. Porque no es que lo van a ver, siempre habrán situaciones, pero tenemos que aprender a manejarlas.
Y lo que queremos que en esta mañana usted entienda es que sí, vamos a tener diferencias, vamos a tener que aguantar, pero tenemos que trabajar con eso. Tenemos que trabajar con eso. El segundo y el tercer párrafo, ¿quién me lo lee? ¿Dónde está el micrófono? Ah, pero es que Nata, déjalo por aquí, Nata, porque eso se va a usar mucho. Deja ese muchacho aquí, déjamelo aquí. Ese muchacho está haciendo lo que mejor se hace, servir. El segundo, el tercero. Tercero y cuarto. Gloria a Dios. Aleluya. El que la tolerancia resulta gradual y temporalmente modificable, y que además las circunstancias cambian a lo largo del tiempo, obligan a las personas a estar constantemente en estado de alerta. ¿En qué tiene que estar? ¿En estado de qué? De alerta. Tenemos que estar en alerta, señores. Eso es fundamental, siga. Cuando se ha modificado lo suficiente el estado inicial de la persona o individuo, es necesario que se pregunten hasta qué punto puede tolerar. Ahora bien, tolerar deriva del verbo latín tolerare, que podemos asociarlo con aceptar, permitir, soportar o aguantar. Pero para soportar o aguantar el peso que significan las acciones o conductas molestas o erróneas de los demás, debemos tener una referencia respecto a la cual tasar o elevar o evaluar tales acciones o conductas. Esa referencia básica es la verdad y el bien. Por lo tanto, se es tolerante si se acepta, se permite o se soporta algo que no es verdadero o bueno. Una persona tolerante tolera la existencia de un mal, teniendo el poder para suprimirlo. Y aquí nos quedamos. Una persona tolerante tolera la existencia del mal o lo que le molesta, teniendo el poder para suprimirlo, es decir, para controlarlo o para ejercer su poder. Y aquí entonces traigo una experiencia mía en Panamá. Cuando yo llegué a Panamá, la persona que estaba al frente de la iglesia central, que se suponía yo iba a asumir como pastor y representante, él estaba esperanzado de que él se iba a quedar como pastor ahí. Las instrucciones del central era que él tenía que irse a otra iglesia. Y me tiraron esa papa caliente de entrada a mí. Oiga bien, teniendo yo todo el poder, la facultad para esa decisión y que eso trajera como dificultad, oiga, yo tuve que tragarme mi cargo, mi posición, todo el poder conferido y tolerar la situación. No pude hacerlo. Y de ahí me surgió un principio que yo lo destaco en mi libro Presiones Ministeriales, la cruda realidad de ser un líder, que dice que el poder no te faculta para decidir necesariamente, no, te da la oportunidad. Y ese es el error de algunos creyentes en la iglesia, que cuando tienen ciertas posiciones, creen que porque tienen la posición, ellos pueden avasallar a quien sea. Y es que la posición no te da eso, la posición te da un tremendo reto, pero a la vez una tremenda oportunidad de ver cómo tú concilias la situación de forma tal que haya armonía y paz y tranquilidad. Entonces, tolerar, y esta última parte la enfatizo, es teniendo el poder para suprimirlo. Porque si usted no tiene el poder para suprimirlo, entonces usted no está tolerando, usted se entregó. Es cuando usted tiene el poder, es cuando usted siente que usted tiene la verdad, un ejemplo, y el otro no la tiene y usted quiere imponérsela de alguna forma. Y yo quiero decirle que la verdad, el bien o cualquier otro aspecto vinculado a eso no se impone. Eso fue el error. Si usted va a la historia de la iglesia y usted va a la historia de las cruzadas,
la historia de la Inquisición. ¿Qué era la Inquisición? La intolerancia de la iglesia, de todo lo que no querían ser cristianos, que si no se convertían, cristianos de nosotros, lo mataban. Eso es intolerancia. La iglesia no puede caer en ese extremo. Ni ningún miembro de la iglesia, por creer que tiene la verdad o la idea clara o más clara de los demás, se la va a impedir. Yo creo muchísimas cosas. Yo tengo un montón de cosas que si yo la digo aquí, algunos de ustedes se sorprenderían. ¿Y usted cree eso? Sí, yo creo eso. Pero no se lo voy a poner a usted para que usted lo crea. Ni se lo voy a imponer a ustedes para que ustedes lo crean. Ni voy a pararme aquí a decir, no, si no se hace lo que yo digo, me voy de aquí. ¿Qué pasa? Eso es intolerancia. Y le está hablando a alguien que ha sido intolerante en muchísimas ocasiones. Porque todos los que estamos aquí en algún momento nos hemos cerrado. ¿Es así o no es así? Todos nos hemos cerrado. Yo he cometido errores porque yo me he cerrado, porque he sido intolerante. No he aprendido a aguantar ni a entender que hay diferencias y que todo no está en mi control. Todo no está en el control ni del pastor ni de nadie. Porque al final de cuentas la obra de quién es, de nosotros. La obra no es de nosotros, señores. El que crea que Dios perdió el control de este negocio se equivocó. Este negocio lo controla Él, sabe Él cómo mover las fichas. Entonces eso es muy importante. Ahora, ¿por qué los seres humanos somos intolerantes? Hay que comprender eso. ¿Por qué? Vamos al segundo punto. Yo hablo de 6 cosas ahí. ¿Quién me lee la primera? Allá, léame la primera. ¿Por qué? Su naturaleza vinculada al carácter. Hay gente que por su naturaleza son intolerantes. El carácter, los rasgos distintivos que lo definen, por naturaleza son intolerantes. Por eso hay algo que se llama en psicología modificación de conducta. Los creyentes tienen que trabajar. Los creyentes cuya naturaleza es intolerante, que usted es de lo que coge el pique de una vez, que a usted nada más hay que tocarle un botoncito y ya usted tiene los machetes y toda la cosa agarrada. Tienen que trabajar eso. Tienen que trabajarlo. Porque la Biblia habla de eso, que el que controla su espíritu es como el que controla la ciudad. Cada ser humano es una ciudad. Usted tiene que controlarse primero usted. Entonces, ¿por qué muchos seres humanos son intolerantes? Por su naturaleza. Es que son así. Yo he tenido que bregar con mucha gente que no hay forma de buscarle la vuelta. Y usted le explica. Entonces, eso es algo que no lo va, oiga bien, algunos de ellos cambian. ¿Usted sabe cómo? Con mucho tropiezo. Cuando después que tropiezan mucho, ellos entonces van como bajando la guardia y como que se recogen un poco. Pero en su mayoría, para lograr ese nivel de autocontrol, dominio propio, para que la intolerancia no lo gobierne, tiene que poner de su parte él. Usted tiene que crear conciencia, usted tiene que conocerse a sí misma. Amén. Y si usted es muy intolerante, por ejemplo, hay una tendencia, Montilla quizás no sea así, pero hay una, ¿dónde está Montilla? Se me fue Montilla. Ah, está aquí. Quizás Montilla no sea así. ¿Verdad? Quizás Montilla no sea así, pero mire, la mayoría de los policías y guardias que se convierten cuando vienen a Cristo es un lío. Es un lío, son gente intolerante, porque es parte de la naturaleza de su formación. Son muy cerrados. Yo recuerdo que a mí me tocó una vez un barbero que era guardia, y cuando me agarró esa cabeza, mire, yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Sí, porque a veces, cuando uno se va a recortar cosas, a veces uno quisiera que fuese una fémina. Sí, porque va a tratar a uno como con más. ¿Me estás entendiendo? Y no te va a agarrar. Mire, cuando él ponía esa navaja y dije, pásame el CCQ, yo sentía como que me iba a llevar la piel.
Entonces, hay gente que por naturaleza son intolerantes. ¿Quién tiene la frase número 2? ¿Quién me la lee? Sí, léala. Démele el micrófono aquí. La frase número 2, ¿qué dice? La intolerancia ha matado a mucha gente. Oiga. Y demolido muchas amistades. Sí. Traído infelicidad y sufrimiento al mundo. Sí. Ha traído muchas enemistades en la familia, en la iglesia, en el trabajo, en la política, en cualquier ámbito. La intolerancia ha hecho su estrago, señores. Por eso este tema hay que ponerle asunto porque tenemos que trabajar eso. ¿Qué otra cosa hace que los seres humanos sean intolerantes? El número 2, ¿quién me lo lee? La segunda, ¿qué dice? Nuestra cosmovisión. Nuestra cosmovisión. ¿Qué es la cosmovisión? La forma en cómo vemos el mundo e interpretamos las cosas. Henry la interpreta de una manera, la sierva aquí la interpreta de otra, el varón acá la interpreta de otra. ¿Qué pasa? Que esa cosmovisión llega un momento como que se encuentran y puede entonces encontrar ¿qué? Un choque. Los seres humanos, por su cosmovisión, o sea, la visión que tengan del mundo, entonces puede de una u otra forma ser intolerante. Mire, no hay cosa que cure más a un individuo de un país que viaje. Cuando usted viaja, que muchos dicen, oh, fulano después que viajó, cambió. Claro, es que el viaje te cambia. Cuando tú ves otras culturas, cuando tú ves otros grupos, cuando tú ves otros hermanos. Mire, el mayor choque que yo tuve cuando yo comencé a visitar algunas iglesias en Nueva York, especialmente de las iglesias de los ejecutivos mundiales del concilio, fue que cuando yo fui allá las mujeres usan de todo. Y aquí entonces nos quieren poner el cuadro, el dado. Pero en sus iglesias ellos no tienen esa. ¿Por qué? Porque no pueden. Si lo hacen, mire, hasta problemas legales tienen. No pueden. Y a mí me chocó, yo dije, wow, pero y tanto que agitan ellos allá. Y míralo aquí. Y aquí no hay problema con nada de eso. Cultura. El ambiente. La realidad son otras. Cuando usted viaja y usted puede ir a diferentes lugares, su cosmovisión se amplía. Cuando usted lee muchos libros, también su cosmovisión se amplía. Por eso, si usted es de lo que su cosmovisión lo hace ser intolerante, yo le invito a viajar. Vaya, aunque sea a su país. Aquí hay gente que no conoce muchos lugares de la República Dominicana. Vaya. Muévase aquí. Y si puede viajar, viaje. Lo que hemos estado en Estados Unidos, yo he estado en 10, 12 estados, Puerto Rico, muchísimas veces. Viajé tanto que ya tengo, oiga bien, a mí se me vencieron los últimos 10 años. Duré como 3 años que no viajaba. Y ya tengo 2 años que me renovaron los otros 10 años. Y no le he usado la visa. Me cansé. Y soy de los que ama su país. A mí no me interesaría ninguna propuesta de que para Estados Unidos esa vida ya es demasiado agitada, señor. Esa vida ya no es como alguna gente cree, que los cuartos se hallan ni que lo condenen y esa cosa. Mire, no es verdad, allá la cosa es difícil. Que hay muchas oportunidades, es verdad, para el que sabe algo, ¿verdad? Hay ciertas oportunidades, pero no es lo que a veces se piensa. Entonces, nuestra cosmovisión puede llevarnos a la tercera, ¿qué dice? Y esta sí es dura. ¿Por qué somos intolerantes? ¿Qué dice la tercera? Nuestras creencias, doctrinas y costumbres. Uf. Por eso es que hay mucho problema entre nosotros. Porque miren, yo doy una materia que se llama Teología Pentecostal. Uso el libro que yo escribí hace un par de años. Y una de las cosas que yo digo a los que participan es
que uno de los problemas de los pentecostales es que tienen lo que se llama técnicamente un sincretismo teológico. Es decir, una mezcla. La teología de los pentecostales es un chin bautista, un chin metodista, un chin de allí, un chin de católico, un chin de... O sea, una mezcla de todo eso. Por eso, aunque seamos de un mismo concilio, hay diferencia entre esta iglesia y otra iglesia del mismo concilio. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la creencia. Porque uno interpreta un tema de una manera y otro interpreta otro de otra manera. Y hay gente que entiende que la santidad tiene que ver con la parte de afuera. Otro quiere que ver que la santidad tiene que ver por adentro. Otro dice, no, que hay que agarrar y combinar las dos cosas. El otro dice, bueno, es que eso de los atuendos y las cosas, eso no es un asunto cultural. Hay que desvincular la parte cultural de la Biblia. Y así, por ahí se va. Una pregunta, precisamente por eso se llama concilio. Ajá. Conciliar. Vivir en armonía. Sí, lo que pasa es que el término no se aplica a la realidad de lo que pasa. Sí. Sí, pero en realidad no se da, no se logra. Esa es la triste realidad, que a veces llevamos nombres, ¿verdad?, que no lo honramos en su definición. Ahora bien, mire, en el número 4, están conmigo, ¿verdad? Se distribuyeron todas, ¿verdad? Eran 40 y tantos. Dice la cuarta. ¿Qué dice la cuarta? Nuestras necesidades personales. Es decir, Parra tiene una necesidad, pero Manilú tiene otra, pero el varón allá tiene otra, el siervo aquí tiene otra. Y cuando esas necesidades no se cuajan uno con el otro, tiende a ser intolerante. ¿Cuáles son esas necesidades? Entre ellas la necesidad de ser aceptados, ¿verdad? Siempre hay un miembro de la familia o de la iglesia que quiere ser aceptado y quiere ser aceptado tal como es, sin ningún cambio, y yo estoy de acuerdo con eso. A la gente hay que aceptarlo tal como es, porque una cosa es la aceptación como persona, como individuo, y otra cosa es que aún tú no teniendo ciertos perfiles, tú quieras, ¿verdad?, subirte aquí y dirigir todas las cosas y mandar un... ¿Usted me está entendiendo? Amén. Bien. ¿Qué otra cosa dice aquí? Sentirse ser parte de alguna causa o de algún grupo. Yo siempre he dicho que la persona está donde da o donde recibe. Si no está recibiendo o no está dando, dice aquí no, yo no hago nada aquí. Por eso en una hermandad, en una familia, tiene que haber preocupación los unos con los otros. No solo con un grupo, no con este o con aquel, porque entonces vienen los problemas. Dice aquí, la necesidad de afecto. Usted sabe que hay gente grande con 40 y 50 años que quieren llamar la atención como si fueran niños. Es una actitud, eso es parte de la realidad humana. ¿Por qué? Porque quieren de alguna manera sentirse. La necesidad de afecto, el deseo de que lo quieran y querer. La necesidad de aprobación. La necesidad que el comportamiento sea declarado bueno. Por eso hay gente que porque quiere, no, que quiere que se apruebe. Bueno, mire, si hay algo que nosotros tenemos que aprender, es a lo siguiente. Hay cosas que usted hace que quizá la mayoría no le agrada. Quédese usted con eso. No quiera que nadie le apruebe o no le apruebe. Esa es su idea, esa es su cosa. Bueno, quédese en su asunto y limítalo a su... No quiera agarrar eso y venderlo como que... Porque tú se va a tropezar. Y la Biblia nos dice que a paz. ¿A qué nos ha llamado el Señor? A paz. Y la Biblia dice que en cuanto dependa de vosotros, de ti, de mí, de ti, de todo, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a poner de nuestra parte. Dice aquí, el deseo de ser vistos, porque hay gente que le gusta las cámaras, el figureo, el protagonismo, y si no son ellos, dicen que la cosa no se da bien. No, porque cuando yo agarro ese micrófono, eso se va abajo.
Porque cuando yo adoro, ahí sí se siente la presencia de Dios. Todavía sea verdad, eso no es humilde. Porque puede ser, hay gente que mire, tiene su gracia, Hay gente que tiene su talento, pero antes recuérdese que esa gracia no es suya. Una gracia no es suya. Si usted logró impactar por una canción, por un mensaje, una enseñanza o una exhortación, lo que sea, dele gloria a Dios por eso y punto. La necesidad de apoyo, la necesidad de respeto, entre muchos otros. Ahora bien, ¿por qué muchas personas son intolerantes? Aquí dice el 5. ¿Usted sabe por qué? Por algo que tenemos que trabajar todos. El miedo. El miedo. Uno de las prácticas clásicas de la iglesia y los líderes, y en eso entran los pastores, es que a veces tienen miedo de abrir ciertas puertas. Porque ellos dicen, y tienen razón, de que cuando a veces se abre una puerta, por ahí se mete todo. Bueno, se mete todo porque el tema es que no se puede abrir una puerta o una ventana simplemente por abrirla. Tiene que haber controles. Tiene que haber controles. Entonces, más que tener miedo, lo que hay que tener es una fiscalización, un control. Porque por el miedo no se han permitido ciertas cosas entre los creyentes, una iglesia y demás. No, porque cuando viene a ver, hoy comienza con esto, y entonces vienen y sacan el texto fuera de contexto, porque un chin de levadura leuda toda la masa, y se van por ahí, y ya usted sabe, y cierran la posibilidad de entender el tiempo en el que estamos viviendo. ¿Cuál es el tiempo que estamos viviendo? Bueno, que no es el tiempo de la Biblia. Son tiempos distintos donde la dinámica del mundo y todo ha cambiado, y hay que ver cómo nosotros aperturamos algunas cosas, como dice Pablo. Si es algo bueno, si es digno de admiración, si hay virtud alguna, en esto pensar. Pablo ahí está diciendo, sean tolerantes. Hay cosas que quizás hay cosas que no están ni en la Biblia, y nosotros queremos controlarla. Sabemos que hay muchas cosas que son reglas, normas de la iglesia. Bueno, amén. Pero las reglas no pueden ser eternamente y para siempre. Entonces, para que los casos de intolerancia se reduzcan en la iglesia, también la iglesia tiene que irse poniendo a tono, porque siempre, si no se pone a tono y va dando cierta apertura, ¿usted sabe lo que va a pasar? La resistencia se va a mantener. Y yo quiero decirle a ustedes una cosa, aquí entre nosotros, y vamos a estar claros, pastor, hay muchas cosas que nosotros aquí observamos que usted cuando sale de esa puerta la hace en su casa. Y si tiene que hablar aquí de ella, la habla como la hablamos siempre. Hermano, hay que tener en cuenta. Pero usted sabe que cuando usted sale de esa puerta, usted lo hace como usted considera. ¿Es así o no es así? Porque hay que ser claro. Entonces, ¿por qué no sincerizamos un poco? Por eso yo hablaba una vez, ¿cómo armonizar lo que se dice con lo que se hace en la iglesia local? Y yo planteo ahí, bueno, tenemos entonces que sentarnos a negociar. ¿Por qué la iglesia no se reúne en algún momento para tratar ciertos temas? Cierto tema específico. Este y este. No mucho, porque después se arma un berenjenal y nunca llegamos de acuerdo. Perfecto. Controlado, un tema específico. Nos hemos reunido para este tema. Y hemos considerado la necesidad que los revisemos. Por años nosotros hemos creído y hemos entendido y se nos enseñó de esta forma así. Sin embargo, hemos sido expuestos a nuevas ideas, ¿Qué ustedes creen sobre esto? Un tema. Se le da participación, y después, ¿qué se hace? Una votación. Y si de 100, 60 dijeron, vamos a abrir esa puertecita, ¿qué tienen que hacer los 40? ¿Irse de la iglesia? No, yo me voy de la iglesia, porque ahora esa iglesia ya la mayoría se puso de acuerdo. Bueno, pero, oiga bien, el hecho de que una mayoría en la iglesia, oiga bien, tome una decisión sobre un tema que no es capital,
No es doctrina. Señores, porque la doctrina de la iglesia son 15, 20, no pasan de ahí. Lo demás son reglas, normas que están establecidas, se ponen en los reglamentos y demás, pero que no tienen nada que ver. Por ejemplo, yo le voy a poner un ejemplo, porque vamos al grano para que entendamos cómo es. Yo nunca he estado de acuerdo, usted no tiene que estar de acuerdo, el pastor tampoco tiene que estar de acuerdo conmigo. Yo no he estado nunca de acuerdo que a la hora de la Santa Cena, que para participar en la Santa Cena la gente tiene que estar bautizada. Yo no estoy de acuerdo con eso. Eso es una regla de la iglesia y va en contra del objetivo principal de la comunión, participación del pan, Santa Cena, como se le quiera llamar. Y porque muchas personas, oiga bien, a la hora de la Santa Cena, la iglesia se divide. Los santos y los pecadores, los que están bien y los que están mal. ¿Dónde yo encuentro en la Biblia? Yo no encuentro en la Biblia, oiga bien, para participar de la Santa Cena, lo único que se necesita es ser creyente. Creyente. ¿Usted cree en Cristo? ¿Está aquí? ¿No? Creyente. Ya, no hay nada. Lo demás es regla. Porque déjame decirle, muchos de los que pasa de que son bautizados a coger la Santa Cena están malísimos también. Pero pasan por vergüenza, para que no digan, porque si no ven que pasa como que... Alaba. Pero yo repito, el pastor, ninguno tiene que estar de acuerdo conmigo, ¿eh? Pero eso es un tema. Eso es un tema que se puede tratar. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? Ajá. También hay muchas cositas. También está el famoso tiempo para el bautismo. Eso no está en la Biblia. No, de ninguna manera. Lo que pasa son reglas de la iglesia. Si una persona, oiga bien, si una persona se convierte hoy y mañana se quiere bautizar, no hay forma de nosotros decirle que no. Por la Biblia no. Por la Biblia no. No hay forma. Ah, que usted dice que si lo agarramos, que para que dé fruto y todo lo demás. Pero eso hay que dejarlo, que darle 10 clases y después someterlo a la junta oficial para que ellos decidan si se puede bautizar o no. Eso no es Biblia. Eso no es Biblia. Eso es regla. Que la iglesia la quiera mantener, amén. Uno se sujeta. Amén. Yo me he sujetado en mi organización a muchísimas cosas que yo no creo en eso. Pero yo soy parte de la organización. Y si yo soy parte de una organización, ¿qué hago? Me someto. Ahora, yo sí sé que muchas iglesias de nuestro concilio ya han ido aperturando muchas cosas. Y los ejecutivos, aunque han querido forzar y cosas, han tenido que soltarlas. ¿Por qué lo sueltan? Porque se han unido la iglesia. Porque no ha sido un asunto de un hombre, de alguien en particular que quiera, ¿verdad?, violar las reglas y esas cosas. Entonces la iglesia tiene que tener la suficiente tolerancia, los creyentes, y la madurez, de que si un día se reúne para un tema, lo puedan discutir. Igual que a nivel de la familia, los hijos, especialmente esos hijos que tienen temas vinculados a la sexualidad, por ejemplo. Si los padres no se sientan con esos muchachos, no, es que ellos lo que tienen 9 años, no importa que nada más tengan 9 años. ¿Por qué? Porque ya ellos, oiga bien, los hijos de este tiempo no son los de nosotros. ¿Desde cuándo se habla de internet? Yo quisiera que alguien me diga de la historia de internet. ¿Desde cuándo la internet es popular? Allá, Nata. Sí. Pero eso fue en el 90 y pico. Oiga bien, se vino a popularizar en el 90 y pico. ¿Cuánto tiene el Facebook de Facebook? ¿Cuánto tiene Facebook? Eso fue ayer, señor. Ninguno de nosotros, pastor, yo, bueno, que tenemos 50, 60 o más, ninguno de nosotros tuvimos que vivir en ese ambiente. Si como familia ustedes no integran la realidad del contexto para ver cómo bregan con sus hijos, señores, sus hijos lo están educando las redes. Así es. Y usted le está diciendo algo de vez en cuando en la casa.
Pero ellos todo el día es ahí, y ahí, y ahí, y ahí, y escuchando y mirando. Y usted sabe, una de las, vamos a decir, habilidades de las redes, es que nada más te presentan la parte buena, la parte fácil, la parte que se ve, la parte bonita. Pero ¿y las otras partes? La contraparte. Lo que viene como consecuencia de usted asumir esa actitud, o de hablar de esa manera, o de hacer eso que están haciendo mucho. Diga, cielo. Ay, se me fue el ayudante. Sí, voy para allá. Ah, está aquí. Con el tema de la tecnología y los hijos, recuerden que cuando nosotros estábamos en los 90, los que son de los 90, a nosotros no teníamos computadora para relacionarnos con eso. Lo que mayormente lo que nos pasaba a nosotros era un librito de colores, ponte a dibujar ahí y no te pases de la raya. Pero ahora mismo los niños tienen otras cosas. Por ejemplo, hay un niño de 6 meses que te da play, que te busca, puede buscar de 1 año, te puede buscar YouTube. O sea, entonces eso es algo que debemos como los padres controlar y saber de que ellos viven una generación mucho más avanzada que nosotros y debemos de también aprovechar, sacar el buen provecho y también desechar lo malo. Y mucho más expuesta. Oiga, nuestros hijos están más expuestos que lo que subimos nosotros. Si no entendemos eso, señores, vamos a vivir ustedes en un mundo y ellos en otro mundo. Tan sencillo como eso. Tengo allá a Marisa. Allá, mira, allá atrás. Dios bendiga. Una de las herramientas que yo utilicé para mis hijos, porque sabía que la tecnología era algo que tenía algo positivo y algo negativo. Yo misma le creé los Facebook a los hijos míos para tener el control de ellos. Su contraseña la creaba yo. Si en X caso ellos me lo cambiaban, tenían que dármela para yo volver a tener el control de sus herramientas vía internet. Es una forma de usted controlar sus hijos mientras sean menores de edad. Miren, yo quiero que le den un aplauso a Marisa. Denle un aplauso a Marisa. ¿Y usted sabe por qué? Porque desafortunadamente la mayoría de los padres saben mucho menos que sus hijos. No solamente que saben menos, que no les interesa. Que es lo peor, no le interesa. Involúcrese con sus hijos. Aprenda. Haga un tutorial. Usted sabe la cantidad de tutoriales que hay en YouTube. De lo que sea. Yo veo muchísimas cosas y aprendo muchísimas cosas ahí. Aquí, mijo. Aquí. Mayormente, con esta problemática que yo tengo. A esta problemática que hay, yo tengo 2. Como Sí. pueden ver. Y ahora le han facilitado unas tablets de la escuela. Pero yo uso una aplicación que le llaman Google Family. Yo le pongo horas. Ellos ven 3 horas de YouTube al día. Sé lo monitoreo, sé que ven, que no pueden ver. Si apaga a las 10 de la noche, a más tarde a las 9:30. Yo le doy el tiempo. Yo sé lo que ven. Le doy la facilidad que pueden abrir. Le doy esta información para el que no la sabe, la pueda adquirir. Mi celular me da la información de lo que ellos están buscando, que no deben ver. Y yo automáticamente bloqueo. Pero yo soy la que tengo el control absoluto de esa tabla, no ellos. ¿Por qué razón? Porque al principio, como estaba diciéndole a la hermana, por más que uno quiere evitar que ellos no entren a sitios, ellos buscan. Entonces YouTube le da anuncios, que por más que uno le diga, son niños, se lo tira y ellos lo ven, y son cosas que no pueden. Yo tengo un problema con ellos, con la famosa serie del juego del calamar. Claro, ellos se ponen a jugar ahora y sale uno adelante y el otro atrás y se para y dicen que lo mata. Pero ellos no han visto eso en mi casa. Pero sí, si agarran otro equipo de otra persona, le sale el anuncio, ¡pam! Ahí ellos ven ese anuncio. Entonces hay que tener mucha cuenta y tener en vigilancia. Mayormente yo uso esa aplicación y yo le monitoreo absolutamente todo. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Para cerrar ese tema.
¿Qué quiere decir todo esto? Que hay unas tareas que los padres de ahora tienen que no tenían los padres de antes. Y que esas tareas usted no se las puede dejar a la escuela, a la iglesia y a todo el mundo porque le toca a usted. Esos muchachos lo hicieron ustedes. Y es parte de la responsabilidad. Entonces, por último de ese tema, dice, ¿qué hace que los seres humanos sean intolerantes? La estrechez e inmadurez espiritual. Mire, señores, pídale al Señor madurar en él. Yo recuerdo que yo les dije a ustedes en la conferencia que yo di en septiembre, les voy a explicar esto para que me entiendan y para que comprendan un poco más. Mire, cuando yo estaba dando esa conferencia, yo sentí una presencia tan grande que hasta yo me agarré aquí. El que me ve sencillamente cree, mire, eso se llama madurez espiritual. Hay cosas, hay momentos, cuando una persona es inmadura espiritualmente, el Espíritu Santo le hace así nada más, se lleva a todo el mundo. Todavía no ha madurado. No es que no tenga a Dios el Espíritu Santo, ni que no tenga una presencia fuerte. No es que llega a un punto donde uno puede manejar su cuerpo, no la presencia, su cuerpo, no al espíritu, no, su cuerpo, controlarlo. En la vida cristiana hay que madurar. Sí. Porque la diferencia entre lo que es la posesión demoníaca y la posesión del Espíritu Santo es que si el demonio te posee, tú no tienes control de ti. Pero si el Espíritu Santo, tú tienes control de ti. Entonces, a veces a uno se le escapa ese ratito, como que no, que yo no controlo. Pues, ¿cómo así? O sea, eso es Satanás que controla a la gente y no tiene libertad. Entonces, tenemos que tener claro ese punto también. Muy bien. La tercera frase, creo que vamos por la tercera ya o la cuarta. La tercera, vamos aquí, la tercera frase. Las mentes pequeñas confunden la intolerancia con la sinceridad. Las mentes pequeñas. Hay que abrir su mente. Hay que abrirla. Abra su mente. No se encierre tanto. Porque eso no le va a ayudar a manejarse con la altura que debe hacer. Ahora bien, me gustó esta frase que la encontré. La tolerancia consiste en ver ciertas cosas. ¿Cómo dice ahí? Ciertas cosas, no todas. Hay ciertas cosas que hay que verla con tu corazón y no con tus ojos. Con tu corazón, no con tus ojos. ¿Cuáles son los enemigos? ¿Cuáles son los enemigos de la tolerancia? 5. Primero, fanatismo. Hay que tener cuidado con el fanatismo. Hay gente que confunde el fanatismo con la devoción. No, una cosa es el devoto, entregada a Dios, y otra cosa es el fanático. El fanático es una persona extrema, que se va al extremo de las cosas. El fanatismo es un enemigo de la tolerancia. Segundo, el odio. Acompañado ahí de ¿qué? Del rencor, del resentimiento. Yo lo testifiqué eso una vez y lo vuelvo a testificar. Yo invité aquí a Robert Toribio. Y él habló de una palabra esa vez y yo la tomé. Hablaba del perdón. Y yo dije, no, yo tengo que hacer lo que no se hace. Perdonar a los que me han ofendido aunque ellos no me pidan perdón. Porque ahí que está la grandeza. Y yo recuerdo que esa misma semana fui, y yo fui, mire, yo lo perdono. ¿Qué? Usted no tiene nada que perdonar. Yo lo perdono.
yo lo perdono, permítame darle un abrazo. Y después que yo hice eso, señores, yo sentí una paz que le llaman sanidad interior. Y usted tiene que revisarse en esta mañana y pensar, a alguien yo tengo que pedirle perdón. No porque usted le ofendió quizás, sino porque él le ofendió a usted. Y usted lo va a hacer no por él, lo va a hacer por usted. Es por usted que tiene que hacerlo. Y decirle, yo te perdono. No me gustó lo que me hiciste, lo que dijiste, pero yo te perdono. Pero hacerlo, mire, de corazón. Con conciencia clara de que en definitiva usted es el que necesita eso. Darle el perdón. Y así pasa con los padres y los hijos. Y los esposos también. Hay momentos que tienen que parar y decir, mi hijo, perdóname. Se me fue la mano. Yo recuerdo cuando hablaban la semana pasada, no sé si Marilu, ¿no? Que hablaban de las pelas y esas cosas. Y me acordé que al hijo mío yo le di una pela una vez. No, a mí me daban a cada rato. Lo que pasa es y yo Lo que pasa es que hay una pela con amenaza de que tú te vas a hacer un hombre y te vas a acordar. Yo le di una pela al hijo mío, al varón, que después de esa vez, yo vivía allá abajo, hace mucho, estaba chiquito todavía, que después de esa vez yo dije, más nunca le doy pelas, porque fue con ira. Y ustedes saben que los padres a veces le dan a los hijos con ira. Y esa ira, aunque un hijo más que otro no lo refleje, porque si algo tienen bueno los niños es que no guardan mucho rencor, pero sí aquí. Guardan aquí. Sí. Y no se le olvida a uno más que otro. Uno tiene que tener mucho cuidado en ese sentido. Enemigos de la tolerancia, la ignorancia. Usted sabe que hay gente que son intolerantes sobre ciertos temas porque lo ignoran. Porque lo desconocen. Mire, cuando usted se aferre a una idea o a un tema, trate de documentarse mejor. Trate de ver los diferentes enfoques, las diferentes perspectivas, porque eso es importante. Y por último, la impaciencia. La impaciencia. ¿Quién me lee la número 4? Aquí. Dice, frase número 4. Somos inclinados a juzgar la intolerancia como un defecto de familia, un rasgo de personalidad o una distorsión de la naturaleza, cuando en realidad deberíamos considerarla una auténtica falta de carácter. Pablo Coelho. O sea, la intolerancia es falta de carácter adecuado, de carácter que encaje dentro de ese marco de la realidad de la vida en la cual usted tiene en algún momento que, ¿verdad?, ceder, guardar, y eso hay que tomarlo en cuenta. Ahora bien, para que haya tolerancia hay unas condiciones básicas. La vamos a leer rápido porque el tiempo se nos está yendo y quiero darle oportunidad unos minutos para que puedan hacer alguna pregunta. ¿Cuáles son las condiciones básicas? Primero, que estemos motivados por la estima, el respeto, el amor y el afecto. Si no hay esas cosas, no habrá tolerancia. Pero si esas cosas están, la tolerancia se hace más fácil. Ser tolerante es mucho más fácil cuando usted lo hace por amor, por estima, por respeto. Porque hay cosas que usted, sea a su familia o a un hermano en la iglesia, no tiene que agarrar un púlpito para decírselo. Cuando usted se lo puede decir personalmente, por la estima que tiene por esa persona. No podemos convertir el púlpito en un espacio para estar tirando indirecta. Porque aunque nosotros le llamamos indirecta, lo que nos conocemos sabemos, eso es a fulano que se lo está tirando.
Tiene que motivarnos. Esa es una condición básica para la tolerancia. Segundo, que estemos en condiciones, es decir, preparados adecuadamente para corregir la situación que rechazamos. Cuando Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra tiempo, fuera de tiempo, redarguye depende, le dice, con paciencia. Con paciencia. Y cuando Pedro habla de que debemos dar respuesta al que demanda de nosotros la razón de la esperanza que hay en nosotros, dice que debemos hacerlo con espíritu de mansedumbre. O sea, la hermana, el hermano, tiene una situación, lo vemos, que esto, aquello. Hagámoslo con esa, qué sé yo, para que la persona entienda, mira, no, eso no está correcto. Trata de mejorar esto así. Y usted explicarle por qué usted cree, ¿verdad? ¿Cuál es? De prepararse bien, ¿para qué? ¿Por qué decirlo? Nosotros aquí, por ejemplo, los líderes, Elías, el pastor, otros más, y a veces hablamos. Y nosotros decimos que la iglesia, como tiene diferentes grupos, unos piensan a veces muy para allá, otros piensan muy para acá, otros son muy de esto, otros son muy de aquello. A veces hay cosas que hay que dejarla limitada a 2 o 3, que no haya que enterar a todo el mundo. Yo sé de lo que creo, oiga bien, que mientras menos personas se enteran de lo que pasa a lo interno de la iglesia, mejor es. Por eso yo apoyo a los pastores cuando resuelven cosas y no las llevan ni a la junta. Porque los pastores saben que cuando lo llevan a la junta, ahí se arma un lío. No porque ellos sean malos, ni porque quieran complicar la cosa, sino porque cada uno de ellos va a presentar y ahí se complica la cosa. Y hay algo que no nos ha ayudado mucho tradicionalmente, que es la ética. Si usted quiere que una cosa no se sepa, no se lo diga a fulano. Que aunque usted se lo pida, mira, no se lo diga a nadie. Es como si tú le dijeras, arranca por ahí. Entonces eso hay que tomarlo. Tercero, que el rechazo no sea porque porque te beneficia o favorece. Esas son condiciones básicas para la tolerancia. Pero la tolerancia tiene un precio. ¿Cuál es el precio de la tolerancia? Primero, perder para ganar. Hay gente que no quiere perder. Dígale que está a su lado, pierde, déjate ganar. Déjate ganar. Pero no siempre tú vas a tener. Pierde, déjate ganar un día. Eso no es lo que hacen los papás con los hijos cuando juegan. Cuando un papá juega con sus hijos, se va a poner a atar y que no, él pierde. Él pierde. La tolerancia para perder, eso es el precio, perder para ganar. Segundo, hay que tener paciencia. Paciencia. Porque eso fue el problema de Pablo con la gente, con la Santa Cena. Que la gente iba a la Santa Cena impaciente. Y Pablo tuvo que controlar el asunto. No, esto es al paso. El precio de la tolerancia, una alta dosis de bondad y de generosidad. Sea bondadoso, sea generoso, suelte, libere. Y por último, amar al prójimo, ¿cómo qué? Tan sencillo como eso. La quinta frase, ¿quién la tiene? La quinta. Allá. Toda conducta intolerante es una manifestación de desamor y una forma de ceguera. Oiga bien, es una forma de desamor. Toda intolerancia es una forma de que usted no tiene amor. Y el amor tiene que estar ahí. La 6. ¿Quién me lee la 6? Vamos a leer la 6, la 7 y la 8. Son poquísimos los hombres que sepan tolerar en otros los defectos de que ellos mismos adolecen. Oiga,
Mucha gente es intolerante porque es que ellos también tienen ese problema. Y le es difícil verlo tolerar, pero ellos lo tienen. La siguiente, la 8. La 8 es 7. ¿Quién tiene la 7? Se fue ese papelito, el de la 7. Chequé el papelito, dice frase 7. Ya, vamos con la 8 entonces. Allá. No existe indicio más cierto de estrechez espiritual, de estupidez y arrogancia, que el permanecer apartado de quienes piensan de diferentes maneras que nosotros. No, él no piensa como amigo, tú allá y yo acá. No, eso es intolerancia. Nosotros tenemos que aprender a compartir con todos. Con todo. Un día está acá, te mueve aquí, te mueve allá, aquel que me dio, no importa, también. ¿Qué dice la número 9? Allá. Frase número 9. Se puede combatir la estupidez, la intolerancia y el fanatismo cuando se lucha con ellos por separado. Pero si vienen juntos, lo mejor es escapar, aunque solo sea para preservar el propio equilibrio. Si esas tres cosas se juntan, salga huyendo. Si usted es una persona intolerante que tiene esas tres cosas, mire, no hay nada que buscar ahí. Esas cosas solo se combaten si son por separado. Si es nada más una cosa, ok. Pero hay gente, mire, yo diría que hay gente que solamente Dios lo cambia. Que hay que entregárselo al Espíritu Santo. Espíritu Santo. ¿Qué dice la siguiente frase? Esa era la 9, la 10. Vamos a completar la frase porque el tiempo... Amén. Dios bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Lo que pasa es que, miren qué pasa. Ya yo llevo 1 hora y 20 minutos, ¿eh? Gloria a Jesús. Sí. Dice, el que no pueda aguantar el defecto de educación en personas ajenas, carece él mismo de educación. Benjamín Franklin. Gloria a Jesús. Es que él es un mal educado. Sí, pues tú eres educado. Se supone que si tú eres educado, entonces tú vas a buscarle la vuelta, a manejar la cosa. El que dijo eso sabe de eso, está la cara de él en la papeleta de $100. Sí, ¿verdad? ¿Qué dice la 12? La siguiente. Ajá. 11. ¿Es 11 o 12? El problema es que el miedo te vuelve intolerante con lo demás. El miedo, hablamos de eso ahorita. El problema es que el miedo te vuelve intolerante. El miedo, no, hay que liberarse. Ahora sí, la 12, pastora. Por su poder gratuito de producir miseria, la intolerancia no tiene competencia. Sí, no tiene competencia. Cuando eso se mete, eso es un problema. Competir con un intolerante es un lío, pero hay que trabajarlo. La 13, ¿qué dice la 13? Allá. Lo que más me impresiona es que la intolerancia, el perjuicio, está siempre presente en la vida porque se juntan virtuosamente. Pablo Coelho. ¿Se juntan cómo? Muy virtuosamente. La 14, ¿qué dice? Son 15. No existe ningún vicio, deseo, avaricia, lujuria o embriaguez que sea peor que un temperamento intolerante. Pablo Coelho. Eso es un lío. El temperamento hay que trabajarlo. ¿Un intolerante peor que un borracho? Sí, porque es que se cierran, es que eso es un lío. ¿Qué dice la número 15? Creo que es la última. Con esa cerramos esa parte. Jesús dijo. ¿Qué dijo Jesús? Vamos a ver, ¿qué dijo Jesús? Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Mateo 5:31. La regla de oro del cristianismo. ¿Tú quieres que te traten bien? No, está bien. ¿Tú quieres que te consideren un día? Considera. ¿Tú quieres que de alguna manera te regalen algo? Regala. Hay gente que dice, a mí nadie me regala nada, ¿y tú qué estás dando? Regala. Oiga, un principio de relaciones humanas básico es el siguiente. Si yo le digo al varón, Dios te bendiga,
él obligatoriamente o me dice amén o me dice así, él tiene que hacer algo. Él no se puede quedar callado. Porque por regla de relaciones humanas, eso es como en los campos. Cuando de una casa le mandaban un plato de comida a la otra casa, ¿ese plato volvía vacío? No puede volver vacío. Porque si te dieron un plato, es para que tú se lo devuelvas, porque eso es un gesto. Y yo creo que a nosotros también nos hace falta muchas relaciones humanas, pastor, para ayudarnos más, y eso ayudaría el tema que estamos trabajando, las relaciones humanas. Entonces, por último, beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? Se lo voy a leer rápido. ¿Cuáles son los beneficios de la tolerancia? Primero, cuando somos tolerantes tenemos paz con nosotros, con los demás y con Dios. ¿Cuántos quieren estar en paz con todo el mundo? Pues vamos a trabajar la tolerancia, vamos a trabajarla. Segundo, cumplimos el cumplimiento del mandato bíblico. Porque la Biblia en muchísimas partes nos manda a ser tolerantes. Mire, Pablo tuvo una ocasión que hablarle a los creyentes, y de ahí salió un coro o una canción de Rafi Colón: soporten mi locura aunque crean que estoy loco. Lo sacan de Pablo, porque Pablo un día, en una ocasión con la iglesia, tuvo que decir: no, aunque yo parezca, si yo pareciese que estoy loco, tolérenme, aguántenme, porque ustedes toleran aquello, toleran al otro, y entonces conmigo no me quieren tolerar. No, hay que tolerarme, dice Pablo, defendiendo. O sea, Pablo, hablando de la tolerancia, está diciendo: tienen que ser tolerantes conmigo. Nosotros tenemos aquí como iglesia, como familia que somos, ser tolerantes. La gran diversidad de pensamiento, de grupos que tenemos en la iglesia, requiere que cuando le toque a este grupo, y este grupo lo hace de una manera, ¿verdad?, digamos amén, pero cuando venga el otro también participemos. Porque hay gente que cuando son ellos quieren que todo el mundo esté con ellos, pero cuando le toca al otro no se une. Y eso no está bien. Eso no está bien. Yo soy un predicador, tengo muchísimos temas. Yo tengo en mi carro como 5 temas para cuando me toque aquí predicar o en cualquier sitio, ya con hoja copiada y todo. ¿Y cada cuánto me toca? Cada 2 meses o 3 meses. ¿Quiénes más predican? Todos los demás y a los que invitan. ¿Y qué hago yo cuando vengo aquí y no me toca? ¿Qué hago yo? Me siento ahí. Mire que no me siento adelante, ni procuro estar en el altar. Las veces que yo supo el altar es porque me mandan a pasar. Si no me pasan, yo no paso. Por un asunto de protocolo mío. O sea, a mí no me gusta estar llamando mucho la atención de cosas, porque ya esa fiebre que yo tenía antes, ya yo la quemé. Ahora, cuando a mí me dan la oportunidad, como me la dieron hoy, y yo le agradezco a los líderes, que me han dado todo el tiempo del mundo, oiga, yo me siento muy bien. ¿Por qué me siento bien? Bueno, porque he hablado con denuedo, con libertad. Creo que después de mí vienen unos coros, un asunto, viene la ofrenda y esas cosas, y aquí nos quedaremos. Yo me siento bien. Así mismo, cuando me tenga que sentar, y que sea otro, ¿verdad?, el que tenga el protagonismo, la oportunidad. Diga. Sin micrófono, yo hablo duro. Ok. Basada en la tolerancia también tiene que ver, a mi modo de entender, el estilo, conocer los estilos. Porque una de las cosas que me ajusta más la iglesia aquí y los hermanos, que el estilo de Wilman, cuando se me para ahí, cuando se me para Joelbe, cuando se para Julio, cuando se para Marifel, cuando se para Israel, cada quien tiene su estilo. Y yo allí sentado, digo, ya viene con esto, pero ya al reconocer que el estilo de cada quien, pues ya yo lo saludo con afecto porque sé su estilo, esa es su forma. Y eso nos conlleva a conciliar más. Por ejemplo, cuando le dan la oportunidad de cantar a un hermano que se llama Pedro, yo no sé, que él se pone aquí y él canta para él y mirando para arriba con los ojos cerrados. Ese es su estilo.
Ya lo conocemos, ¿verdad? ¿Qué vamos nosotros a forzar? ¿Está aquí el varón? ¿Está aquí? ¿No está aquí? No está aquí. Ah, bueno, ok. Hay que tolerarlo. Hay que tolerarlo. Beneficio de la tolerancia: favorece la toma de decisiones, la unidad en la diversidad. Porque hay diversidad y debe haber unidad en eso. Aumento de la empatía. Todo eso son beneficios de la tolerancia. Fomenta la autoestima. Evita la agresividad y la violencia. Disminuye los prejuicios. Abre la mente y sensibiliza ante la realidad que implica la diversidad. ¿Alguien que me lea la conclusión? La conclusión, ¿alguien? ¿El micrófono dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el micrófono? Míralo allá, Mariluz. Déselo a Mariluz. ¿Qué dice esa conclusión? Vamos a ver. La tolerancia no significa que debamos soportar pacientemente todos los errores y males ajenos, pues hay cosas que simplemente no debemos aceptar en ninguna circunstancia. Por ejemplo, matar a un inocente. Efectivamente, los que aceptan cualquier cosa no son tolerantes, sino débiles y faltos de coraje. La tolerancia se ejerce sobre las actitudes, acciones y creencias que estimamos erróneas y no respeto de las personas que practican esas actitudes, acciones y creencias. Lo importante es tener claro que lo que se respeta son las personas y la convivencia, no el error o el mal. La genuina tolerancia exige la presencia de otras virtudes, particularmente las virtudes del amor, la paciencia y de la prudencia. Dígale al que está a su lado: no es personal. No tiene que ver contigo. Yo te amo a ti. Tú eres mi hermana, mi hermano, pero es eso que tú haces, eso que tú dices, la forma que tú utilizas. Esa es, no es personal. No es personal. Póngase de pie. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque en esta mañana hemos estado atentos a este tema de la tolerancia. Gracias por el pueblo, gracias por la iglesia. Gracias por la masiva participación de la iglesia, la integración y todo. Si en esta mañana hay algo en el corazón y en la mente de alguien, que no salgan de este lugar sin resolver eso. Que puedan tener la valentía de acercarse a su hermana, a su hermano y decirle: tú eres mi hermano, tú eres mi hermana. Somos una familia, la familia Jehová de los ejércitos. Una familia que se ama, se quiere. Y que aunque tiene sus pleitos, dificultades a veces, pero eso es parte de la realidad de esa dinámica de la familia Jehová de los ejércitos. Pero sobre todo, Señor, yo te pido que ninguna influencia satánica, ningún espíritu contrario, ni ninguna mente, Dios mío, o palabra negativa que quiera introducirse en la mente y el corazón de uno de tus hijos tenga cabida, y lo echamos fuera. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Denle ese fuerte aplauso al Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde y hacia adelante en Cristo. Gloria al Señor.